nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Con el 68 da comienzo y en forma multitudinaria la defensa de los derechos humanos en México. Es también el enfrentamiento más lúcido al autoritarismo presidencial, el desenvolvimiento de otra idea de juventud, la pérdida del respeto a la majestad del poder presidencial. Pero a la distancia, lo innegable a lo largo de esos meses y el mensaje del movimiento estudiantil es la defensa de los derechos humanos. Carlos Monsiváis, 68, la tradición de la resistencia. La tensión explotó en 1956, cuando el Politécnico Nacional encabeza uno de los movimientos estudiantiles mejor organizados y más fuertes de la historia del país, poniéndose en huelga junto con las escuelas normales y algunas universidades de varios estados, paralizando la educación nacional. La demanda central era la ley orgánica de la institución educativa y el fortalecimiento y ampliación de los servicios, entre ellos el del internado. No digo que hubo fricciones, pero sí un poco de desacuerdos, porque ese proyecto de universidad estaba pensado para un contexto político muy distinto. La universidad estaba destinada a formar profesionales liberales, ¿sí? Y el proyecto de la revolución pues habla de un proyecto nacional distinto. Los politécnicos, reivindicando el legado del presidente Cárdenas, también exigen mejores condiciones para su internado, donde viven y comen los hijos de campesinos y trabajadores que no pueden pagar manutención para sus hijos. El gobierno aparentemente cede a las demandas y se levanta la huelga. Rodolfo Hernández Corzo es obligado a renunciar al no querer desalojar el internado. Y en un periodo vacacional es nombrado como nuevo director del Politécnico el ingeniero Alejo Peralta, egresado del EXIME y dueño de IUSA. Casi lo primero que hace al sentarse en la silla Alejo Peralta es encabezar al ejército mexicano para que tomara el internado del Politécnico la madrugada del 23 de septiembre. Los estudiantes estaban de vacaciones, pues se metió el ejército y detuvieron a cientos de estudiantes, los desalojaron violentamente y se quedaron aposentados del internado del Politécnico 2 años, 2 meses y 3 semanas. Primer apunte. El gobierno mexicano usa el ejército en contra de los movimientos sociales y el presidente Adolfo Ruiz Cortines aplica a los líderes estudiantiles el delito de disolución social, que se había promulgado para tiempos de guerra y el cual no fue derogado al terminar la Segunda Guerra. ¿Qué quiere decir disolución social? ¿Que la sociedad está ahí la disuelven? La sociedad no se disolvía. ¿Qué está detrás? Está detrás la idea de que hay unos cuantos que querían que se cuestionara la naturaleza del régimen o que se creara en la sociedad mexicana un movimiento en contra del gobierno, en contra del régimen, en favor del eje como parte de la guerra. Y luego se tiene como arma anticomunista. El movimiento del 68 quería quitarla, porque había sido usada una manera de decir todo el que sea mi enemigo está atentando contra la sociedad. Si no es por esos rechazos, la tendríamos todavía hasta ahora con nosotros. Otra parte de la perversidad de este asunto es que cuando detienen a Nicandro Mendoza, detienen a otros dirigentes medios. Y el gobierno aprovecha la oportunidad para deshacerse de todos los que consideraba agentes políticos peligrosos, sobre todo militantes del Partido Comunista y militantes del Partido Popular. El Partido Popular había sido fundado por Vicente Lombardo Toledano en 1948. Autodefinido por su ideología socialista, marxista-leninista, era un partido legalmente constituido que tenía ascendente sobre la FENET. El siguiente acto fue convocar por parte del priismo que quedaba en el Politécnico al Congreso de la FENET. Había un congreso anual y en ese congreso
charrificaron la FENET, o sea, impusieron una serie de dirigentes, cambiaron los comités ejecutivos, impusieron lo que se llamaría el charrismo sindical entre los estudiantes, pero que fue conocido en el Politécnico y luego se generalizó el término como porrismo. Utilizaron como agentes golpeadores en ese congreso y posteriormente a miembros del equipo de fútbol americano y de la porra del equipo de fútbol americano para agredir a golpear a los estudiantes. Nada más que el Politécnico nace como un proceso institucionalizado. Fueron muy participativos durante los años siguientes al 56, controlando a los estudiantes, sobre todo los estudiantes de educación media superior, de las vocacionales. No había una claridad de parte de los estudiantados de quién los patrocinaba, pero eran las autoridades mismas. Los directores de cada escuela les daban espacios, los patrocinaban de diferentes maneras. No era abierto esto, pero en cada escuela había grupos patrocinados. Por ejemplo, yo estuve en la Vocacional 3 y la Vocacional 3 les daba espacios. Era la FENET precisamente el intermediario. Tenía un poder de gestión para este tipo de actividades, para apoyar a los estudiantes que estaban haciendo labor para el Partido Revolucionario Institucional, y era todo un aparato de poder entre los estudiantes. No tiene nada que ver con la representación estudiantil. Con el cambio de director general y la charrificación de la FENET, las actividades políticas se convirtieron en actividades clandestinas dentro del instituto. Repartir un volante, intentar hacer un mitin, implicaba una expulsión inmediata del instituto. Ese fue un cambio radical y fuertísimo que produjo que no hubiera movimientos muy fuertes en el instituto desde ahí hasta el 68. No había ningún espacio para la disidencia. La movilización política era aplastada, aunque fuera justa. En los años 50, uno de los grandes movimientos políticos sindical fue el sector ferrocarrilero, que tuvo posteriormente una fuerte influencia en el movimiento estudiantil de 1968. Hoy, cuando estamos haciendo esta entrevista, pues ya los ferrocarriles son historia, porque el propio gobierno los destruyó, pero entonces eran vitales. Ferrocarriles Nacionales de México, creada en tiempos de Porfirio Díaz, nacionalizada por Lázaro Cárdenas como pivote para el desarrollo del país. Para finales de los años 50 era ya el sistema de transporte mercantil más importante del país, pero sus trabajadores no compartían la bonanza ferroviaria. Tras la devaluación de 1954, no había habido ningún ajuste salarial. Este fue el origen de un movimiento sindical de gran escala. Hay líderes comunistas que inciden en el movimiento ferrocarrilero, sí, pero las razones eran muy claras. Era que los pusieran que se pusieran al día en sus salarios y prestaciones. En febrero de 1958, los ferrocarrileros exigieron a sus líderes solicitar un ajuste de salarios. El líder del sindicato en ese momento era Samuel Ortega, quien llevó las demandas a la empresa estatal. La respuesta del gobierno no fue satisfactoria para nadie. En junio de 1958, se iniciaron paros parciales del servicio ferrocarrilero en todo el país. Detener el tráfico de mercancías significaba afectar gravemente la economía nacional. Y como las huelgas ferrocarrileras pararon el tráfico ferrocarrilero, era meterse con las venas del sistema. Los paros obligaron finalmente al presidente Ruiz Cortines a ceder en la demanda de aumento salarial. Pero al margen de la dirigencia del sindicato, Samuel Ortega renuncia el 8 de julio. Y el 12 de julio, en la 6ª convención del sindicato, resulta electo Demetrio Vallejo. Ese movimiento de Demetrio Vallejo 56-60 fue fundamental para recuperar el sindicato, hacer a un lado a esos dirigentes charros, a esos dirigentes progubernamentales. Cuando empieza el sindicato ferrocarrilero a crearse realmente en su interior un movimiento independiente, ya no como parte de la estructura corporativa del partido del gobierno, del partido de Estado, que es realmente ya el PRI, entonces se convierte en un enemigo del sistema y por lo tanto hay que destruirlo y se le destruye. Los paros y los llamados a huelga en el nuevo gobierno de Adolfo López Mateos son declarados ilegales y no evita que estalle la huelga el 25 de marzo de 1959.
Por ejemplo, el papel de las mujeres, cómo las mujeres de los ferrocarrileros se tendían sobre las líneas de ferrocarril para que no pudieran pasar las locomotoras y hacer valer el paro, ¿no? Historias que hemos ya desgraciadamente olvidadas, pero que están ahí. Fue un movimiento fundamental en la historia del país. La lucha ferrocarrilera termina como el movimiento del internado del Politécnico, bajo los fusiles y control del ejército mexicano. Se usa el ejército, se mete en la cárcel a sus líderes. Es una reacción que va de acuerdo a la naturaleza del régimen. Y finalmente, como en el Politécnico, se impone un sindicato charro, el sindicato charro por excelencia, y se vuelve a aplicar a los trabajadores disidentes los artículos 145 y 145 bis de la Constitución Política. El sindicato ferrocarrilero de ahí en adelante fue la docilidad misma, un ejemplo claro de lo que en el argot político mexicano se le llama sindicato charro, es decir, sindicato controlado por el gobierno. El mismo destino tuvo el movimiento magisterial de Otón Salazar en 1958, que culminó con la brutal represión del ejército mexicano sobre los maestros de enseñanza básica y media. Los líderes arrestados y las organizaciones gremiales quedaron bajo control del gobierno. Y sin embargo, el presidente Adolfo López Mateos se considera a sí mismo como un hombre de izquierda dentro de la Constitución. ¿Qué significa eso? Lo que López Mateos quiera en cada momento, pero se vio forzado a colocarse en la izquierda. ¿Por qué? Porque los años 59, 60 los marca la Revolución Cubana en América Latina y en otras partes del mundo. Entonces era natural que un ejemplo de unos jóvenes que toman las armas, se van a la sierra y logran derrotar una dictadura, pues se convierte en el paradigma de la juventud, no solo de México, sino de toda América Latina y del mundo. Hay que recordar que Fidel Castro y el Che Guevara se convirtieron en héroes mundiales. A lo largo de esa década y en la que sigue, la idea, la experiencia, las leyendas de la Revolución Cubana han estado siempre presentes, pero sobre todo en las izquierdas, de diferente color y sabor. A partir de 1963, en Chihuahua, un grupo de jóvenes maestros rurales se confrontan con el gobierno estatal exigiendo tierras para los campesinos. Un puñado de jóvenes ligados al magisterio que han estado una y otra vez enfrentando al gobernador de Chihuahua, que es un general, y las demandas son por tierras, los ignora y los reprime. Entonces toman la vía de la guerrilla. Y el ataque a Ciudad Madera, la guarnición militar en Ciudad Madera, es un ataque muy mal planeado. Es muy fácil decirlo ahora, a ver quién en ese momento lo planeaba mejor. Y el resultado es un fracaso y la muerte de un grupo de guerrilleros. Y la frase del gobernador de Chihuahua, así que querían tierra, ¿no? Pues ahora aquí la tienen, que es el momento en que están echando los cadáveres a la fosa. Justo cuando ya está la idea de la Revolución Cubana arraigando. Los líderes Arturo Gámez García, profesor rural, y Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor de la Escuela Normal Rural, Ricardo Flores Magón, de Saucillo, fundan el Grupo Popular Guerrillero. Tras varias acciones de guerrilla, tratan de emular el famoso asalto al cuartel Moncada de la insurgencia cubana. Su objetivo, atacar el cuartel militar de Madera un 23 de septiembre de 1965. Y el ataque a Ciudad Madera, la guarnición militar en Ciudad Madera, es un ataque muy mal planeado y el resultado es un fracaso y la muerte de un grupo de guerrilleros. El gobernador del estado, el general Práxedes Giner Durán, cuya errada política agraria provocó el alzamiento campesino, ordenó que los cadáveres de los jóvenes acribillados fueran exhibidos por las calles de Ciudad Madera, alzados en la plataforma de un camión maderero. En los 60s, el grueso de los mexicanos no se dio cuenta de lo que había pasado en Chihuahua, o no quiso darse cuenta, y ahí quedó, aparentemente en el olvido. Pareció terminado eso. No se terminó.
una cosa que va quedando. Después va a haber un movimiento de la Liga 23 de septiembre en recuerdo de lo que pasó en Chihuahua. Segundo apunte. El gobierno mexicano utiliza las matanzas selectivas como una forma de control político. Desde siempre, el gobierno ha contado con el apoyo de los movimientos anticomunistas, sobre todo los que vienen de la ultraderecha y de la Iglesia Católica. El Yunque nace como tal en el estado de Puebla en 1955, naturalmente que siempre ha tenido el patrocinio de la jerarquía de la Iglesia Católica en México y en el mundo. Nace para combatir a lo que consideraban una conspiración judeo-masónica comunista. El Yunque, que nace en Puebla, no es simpatizante del PAN. Sus aliados están fundamentalmente en el PRI y en el gobierno. El Yunque, que había tenido mucho éxito en su injerencia política en la benemérita Universidad de Puebla, ahora autónoma, con el FUA, Frente Universitario Anticomunista, decide formar un grupo similar en la Universidad Nacional Autónoma de México en la década de los 50. Pero para los 60, con el avance de los rojos en las universidades públicas, crea un grupo preparado para la confrontación callejera y más violento que el FUA, el Muro. ¿Cuál era la fachada del Yunque en la UNAM? Muro, el movimiento universitario de renovadora orientación que se funda en 1961 en la UNAM, naturalmente que fueron organizaciones muy violentas, no solamente desde el punto de vista de la violencia física, sino de la difamación, de la calumnia. Por ejemplo, Muro editaba en la UNAM un órgano que se llamaba Puño. Ese órgano era igualmente violento desde el punto de vista de lo que publicaba y emprendía campañas de difamación contra quienes consideraba eran enemigos, no solamente estudiantes, sino profesores o el propio rector de la UNAM, como el doctor Ignacio Chávez, que fue obligado a renunciar. El Yunque fue fundamental en tirar al rector Chávez. Ignacio Chávez Sánchez había tomado la titularidad de la rectoría en 1961 y para 1966 cumplía un segundo periodo como rector, en el que trató de impulsar reformas académico-administrativas que resultaran en mejorar la calidad académica. Pero el movimiento estudiantil de 1966 se inició con un conflicto en la Facultad de Derecho. Empieza como un movimiento de grupos de derecha en contra del rector Ignacio Chávez. Hay una serie de diferencias. Parece ser que el gobierno de Díaz Ordaz tenía ciertos desacuerdos con el rector. De la Facultad de Derecho surge un grupo de activistas, se oponen al rector Chávez, ligados además a un gobernador de Sinaloa, me parece, y empiezan a agitar, digamos, en contra del rector. La provocación y la agresión contra el doctor Chávez por parte de grupos de derecha resultó exitosa. Hasta la izquierda respaldó en un inicio la estrategia del Muro, que ayudó a que la huelga, iniciada en Derecho, se extendiera rápidamente por toda la universidad. En este momento ya grupos de izquierda, de estudiantil, están muy posicionados en ciencias políticas, en economía, y empiezan también a aparecer en filosofía y letras. Entonces la huelga pues tendrá un carácter distinto. Ya no se trata de ir contra el rector Chávez por una cuestión de iniciativa de los grupos más de derecha, digámosles así. Se transforma en una huelga universitaria de la cual pues derivaron muchas cosas. El cuerpo de vigilancia de la UNAM era un grupo que utilizaba la autoridad universitaria justamente para contener a los grupos estudiantiles, y era un grupo acusado de grupo represivo. Entonces una de las cosas que se pide es la supresión de ese cuerpo represivo. Luego, los estudiantes que entraban a la escuela preparatoria tenían que hacer un examen de admisión y luego tenían que hacer otro examen de admisión para entrar a la universidad. Entonces, bueno, el movimiento dice, a ver, perdón, yo ya soy parte de la UNAM, ¿por qué tengo que hacer otra vez examen de admisión para la institución a la que ya pertenezco? Entonces vino ahí también la demanda del pase automático, que bueno, tendrá otros problemas, pero en el momento creo que era una cuestión justa y muy entendible, digamos, esta cuestión. Los porros estaban bajo las órdenes de las autoridades universitarias para su control interno, pero en los años 60 están bajo el control del gobierno y del PRI, como todo el país.
Y son precisamente los líderes de derecho los que terminan la huelga a punta de pistola. Cuando este rector Chávez tuvo problemas con el gobierno, en esa época el gobierno les dio la instrucción a ellos de que tomaran la rectoría, entonces ellos con 20 personas toman la rectoría pero de manera violenta, llegan armados y no permiten que el rector salga, lo detienen allí, lo secuestran. Entonces el rector habla por teléfono a la autoridad y trata de decir que ha sido secuestrado. Entonces la autoridad lo deja a su suerte y es como un mensaje del gobierno para quien se meta con él, ¿no? Bajo la amenaza de una terrible vejación, el rector es obligado a renunciar. Entrega su renuncia a la Junta de Gobierno el 28 de abril. Ese día el comité de huelga felicita al presidente Gustavo Díaz Ordaz por la forma en la que ha mantenido incólume la autonomía universitaria. Sucede una cosa increíble, eso es en 67, que llega un rector muy liberal, que además la historia demostraría que estuvo del lado de los estudiantes en el momento en que eso tenía que ser, que es Javier Barrosierra, que es un personaje central en la historia del 68, porque es un momento en que la UNAM se empieza a comportar de otra manera, como institución. Es uno de los grandes momentos de la UNAM. El ingeniero Javier Barrosierra pacifica a la universidad, accede a las demandas estudiantiles, da marcha atrás a las expulsiones y establece el pase reglamentado, por medio del cual los estudiantes de las preparatorias universitarias acceden a la licenciatura sin hacer un segundo examen de admisión. No es que los estudiantes estén fascinados con su rector, pero empieza a suceder que la UNAM empieza a ser un espacio de libertad real. No solo por el rector, sino porque están pasando muchas cosas. Hay facultades donde los maestros son los intelectuales más importantes que hay en México. Entonces la UNAM se vuelve un espacio más o menos privilegiado. Habrá otro movimiento estudiantil muy importante previo al del 68. El movimiento de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez. Para 1967 es la única escuela de estudios agrícolas en la región, razón por la cual tiene un subsidio del gobierno superior a los 2 millones de pesos anuales. Pero el subsidio solo cubre colegiaturas. La escuela cobra diferentes servicios generales. Jóvenes inconformes con el sistema de cuotas que consideran injusto serán expulsados de la escuela, lo cual da inicio a este movimiento estudiantil, en el que los estudiantes exigen que la escuela se vuelva pública. En junio había recibido el apoyo de Chapingo. Después de 2 meses, la huelga se encuentra estancada y se habla mucho de la posibilidad de que Chapingo sea tomado por el ejército, porque Chapingo era una escuela militarizada. En solidaridad, toda mi generación nos movilizamos, pararon todas las facultades, Derecho, Ingeniería, Contabilidad, todas las facultades en solidaridad con los estudiantes del Hermanos Escobar. Los estudiantes del Politécnico se lanzan a la huelga en apoyo a la Escuela de Agricultura. Todo el Politécnico participa. La universidad no tiene clases en este momento, pero el hecho de que el Politécnico se organice va a tener consecuencias muy importantes. Se forma una coordinadora en la Escuela de Físico-Matemáticas con representación de cada una de las escuelas en huelga. 3 de agosto inician la huelga los estudiantes de la vocacional 7 del turno vespertino. Van a jugar un papel muy importante. Ellos son los primeros que se ponen en huelga y ellos son los que realizan brigadas a todo el Politécnico invitando a todos los estudiantes a ponerse en huelga. El gobierno de Chihuahua inaugura en la universidad la Escuela Nacional de Agronomía, hoy Facultad de Ciencias Agrícolas, que en 2017 celebró los 50 años de su fundación, gracias al movimiento estudiantil de la Escuela Agrícola Hermanos Escobar. Tercer apunte. El Politécnico aprendió a organizarse políticamente en la huelga de 1967. Estas son las grandes raíces que dan pie al movimiento estudiantil de 1968. No es un hecho coyuntural, no es cosa de un presidente. Es un contexto político autoritario, en donde el gobierno utiliza al ejército para dar golpes definitivos a la organización social. Encarcela a los líderes políticos que le estorban. Como no tiene a veces cargos, les aplica el de disolución social. Tampoco se toca el corazón para asesinar a sus enemigos y dejar manchas imborrables de sangre a lo largo de la historia de México.
Su objetivo es el control total de todas las instituciones, políticas, sindicales, académicas. En las universidades y escuelas utiliza a los grupos de ultraderecha y a los grupos porriles, que fueron invento de las autoridades universitarias para garantizar el control de la juventud. Por tanto, los que se enfrentaron en la Ciudadela eran dos grupos porriles. Los araños y los ciudadanos eran grupos de choque de dos escuelas. Como había rivalidades, se enfrentan y eso hace que la policía vaya y los reprima, y ahí es donde se incendia el movimiento. O sea, esos fueron como el pretexto. Con su larga tradición política y su reciente experiencia en la movilización estudiantil de 1967, se entiende por qué el Politécnico tuvo un liderazgo decisivo en el movimiento estudiantil de 1968. Que es mucho más que la masacre del 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, es una tontería, porque eso nos hace olvidar lo que el movimiento tuvo en otros sentidos. Decía un viejo profesor mío que este país era el país de los héroes de la derrota. Nos encanta la derrota. Todos nuestros héroes son derrotados, no, de verdad. Desde Cuauhtémoc, ¿sí?, hasta el último que quieras, todos son héroes de la derrota, todos son mártires. Pero el martirologio nos enaltece, nos fortalece. Digo, ya, ¿no? Hay que pensar de otra manera. El movimiento de 68, más allá de Tlatelolco, que es como que lo que define la tragedia del movimiento de 68, fue una fiesta cultural también, ¿no? Porque el arte, el teatro, los músicos. Yo no conozco ningún trabajo que hable sobre la parte lúdica del 68. Cuando digo lúdico, quiero decir, la gente se la pasaba muy bien. Digo, por eso vas a la manifestación, que te dicen, te toca organizar un comité para esto. Pues hay una diversión en todo eso. Y hay una proliferación de verdad de actividad artística, teatral, literaria, impresionante. Son la parte sensible, la que captó la esencia del sistema y lo retó, como no lo retó nadie más, de una manera tan abierta, hasta tan alegre. La alegría del movimiento estudiantil de 1968 se va a ensombrecer muy pronto. El martes 27 de agosto, aproximadamente 400,000 personas marchan en apoyo y llegan al Zócalo capitalino. Ahí, uno de los oradores, Sócrates Campus Lemus, uno de los representantes de la Escuela de Economía del Politécnico, pone a votación la permanencia en el Zócalo capitalino hasta el día del informe presidencial. 5,000 estudiantes permanecen en el Zócalo. Decisión que no fue tomada ni por el Consejo Nacional de Huelga ni por las asambleas, pero sí como una provocación. Cuarto apunte. Este hecho ha sido considerado históricamente en la narrativa oficial como el pretexto para la terrible violencia que va a desatarse a partir de este día. De ahí en adelante todo fue amenazas, represión selectiva, con grupos de choque que actuaban en la noche contra las escuelas del Politécnico sobre todo. El 29 de agosto, un cuerpo de 60 efectivos enmascarados disparan durante 10 minutos contra la Vocacional 7 con ametralladoras y armas de alto poder. Estudiantes de la Vocacional, apoyados por vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco, tratan de organizarse para protestar por el ataque, pero el ejército, con 13 camiones de soldados y 26 tanques, toma la Boca 7 y disuelve el mitin. La Boca 7, por ejemplo, era muy vulnerable porque estaba dentro de un conjunto habitacional donde circulaba todo el mundo, y la Boca 7 fue la que sufrió más agresiones, armadas incluso. 13 de septiembre, la Marcha del Silencio. En muy poquito tiempo se organiza la nueva manifestación. El acuerdo es, ¿sí?, nos acusaron de vociferantes y ruidosos. Nadie va a hablar, nadie va a gritar, nadie va a echar gritos. Ah, caray, digo, de verdad, ¿cómo pones a más de 100,000 personas o las que hayan ido dispuestas a ir a una manifestación de ese tamaño sin gritar nada? Y dice uno, caramba. Y la respuesta de esa manifestación pues fue muy fuerte. Incluso en la prensa, lo que se pudo leer al día siguiente fue la sorpresa. Era un movimiento estudiantil que no tenía nada que ver con el de la manifestación anterior. ¿Quién decidió, cómo decidió en un cuerpo tan enorme toda esta situación? Nos habla de verdad de una frescura
frescura, de una capacidad de improvisación, de una idea justamente de participación que no tenía antecedentes en este país. No obstante, 5 días después, el 18 de septiembre de 1968, el ejército toma Ciudad Universitaria. El general Hernández Toledo, que iba a mando del batallón, llegó el general y me avisó que tenían órdenes de tomar la Ciudad Universitaria, de hacerse cargo de ello, y que me pedían disculpas y todo, pero que estaban a cargo de todo. Cuando entró el ejército, estaba yo con Marcelino Perelló y otros compañeros. Decían, no, pues vamos a subirnos a los árboles. Yo corrí con varios compañeros y nos brincamos la barra de odontología y nos fuimos a la iglesia, y ahí nos abrieron los padres, y ahí nos detuvieron los padres y nos subieron hasta el mirador que ellos tienen, y desde ahí veíamos cómo entraron los militares a los edificios. El rector, con mucha razón, lo lamentó enormemente porque era una segunda violación a la autonomía universitaria. ¿Considera usted como universitario que durante su periodo se violó la autonomía de nuestra máxima casa de estudios? Ni con el pensamiento. 5 días después, el gobierno busca tomar y desalojar el casco de Santo Tomás. El 23 de septiembre del 68, el casco estaba tomado por los muchachos. Empezaron a acercar toda el área, y después empezaron los granaderos a intentar entrar a las escuelas. Los politécnicos contaban en aquel entonces que gente de Santa Julia, que es una colonia que está enfrente del casco de Santo Tomás, se pasaron al lado del casco y le estuvieron ayudando toda la noche, llevándoles cosas y enfrentándose también ellos con los granaderos. Y empezaron a disparar primero lacrimógenos, luego balas, en fin. Y los muchachos se pusieron a resistir, inventaron con tubos de albañal, les ponían una paloma, funcionaba como una bazuca. Salía fuego y estallaba. Los granaderos creían que era una bazuca y salían despavoridos, corriendo. Nunca hemos sabido cuántos muertos hubo, pero sí, fue uno de los momentos de enfrentamiento más fuerte, el 23 de septiembre en el casco de Santo Tomás. No se ha hecho mucha propaganda, no se ha difundido mucho de parte del movimiento esta resistencia, porque siempre se pensó que hablar de la resistencia en el casco de Santo Tomás era como abrir la puerta para que el gobierno justificara la represión tan violenta que hubo, tanto en el casco como después el 2 de octubre. Pero fueron casi 12 horas. No se justifica que ni los inútiles policías mexicanos tomaran el control del casco en 12 horas si no hubiera habido una muy fuerte resistencia de parte de los politécnicos y de los ciudadanos. Como no pudieron con el uso de los granaderos, entonces usaron al ejército, y ahí hubo una batalla totalmente desigual. Imagínense, bazucas de palomas y cohetes o molotovs contra metralletas, fusiles. El ejército toma nuevamente por la fuerza a la Vocacional 7, ahora definitivamente, y nunca la devolverá al Politécnico. Ese clima de violencia sistemática y programada va a brevar en el 2 de octubre de 1968. Aquel día es convocado un mitin en la explanada de la Unidad Nonualco Tlatelolco. El 2 de octubre no era un mitin, iba a ser una marcha de Tlatelolco al casco de Santo Tomás para exigir que saliera el ejército del Politécnico. Había tanques, jeeps, helicópteros, y cuando llegamos yo dije, aquí van a actuar, no vinieron a regalarnos flores, nos van a reprimir. En una operación militar muy bien planeada de nombre clave, Operación Galeana, con objetivos claros, como el de arrestar a todos los dirigentes que se encontraran en el mitin. Entonces ya mencioné al primer orador, que era Florencio López Osuna. Terminando él, pasa el helicóptero. La señal de inicio de fuego se dio por medio de bengalas, señal usual en batallas militares. Y vemos una luz verde que cae entre el edificio y la iglesia del lado izquierdo. Y después
se vio otra luz verde y luego la roja. Y fue cuando ya se soltó la balacera. Me decían que dijera que eran de salva. Cuando ya dije que eran de salva, que no corrieran, me asomé y sí veía que la gente caía. Yo tuve la suerte de salir muy rápido, pero cuando íbamos a cruzar Reforma, en el camino, en la carrera, vi caer a varios y varias chavos, chavas. Obviamente no me detuve a ver si se habían tropezado, si estaban heridos, si estaban muertos, sino salimos en estampida. Llegamos al otro lado de Reforma, a las viviendas que recientemente habían cortado la antigua colonia Guerrero y abierto Reforma, que era como un pastel cortado con vecindades que estaban a la mitad, y la gente cuando nos vio nos dijo vénganse, y nos escondieron en la vecindad de sus viviendas. Quinto apunte. Los muchachos que huían por Reforma recibieron una ráfaga de fuego. El movimiento en términos militares pues lo aplastaron con una masacre impresionante que no se dio en ninguna parte. Tenemos probado, demostrado con nombres y apellido en una investigación que hicimos aquí, Eduardo Valle y yo, y en Tlatelolco murieron. Con nombre y apellido, no, me dijo mi tía y yo sé que hay, 58 civiles y 2 militares. Del inicio del movimiento, del 26 de julio a la plaza de Tlatelolco, fueron 68 muertos, un número cabalístico. Y en total, del 26 de julio hasta enero del 69, murieron 85. Sexto apunte. La versión oficial del 68 aduce que el ejército fue atacado y que repelió la agresión, que francotiradores estudiantiles disparaban contra el ejército y contra la gente. Así lo explica el mismo Díaz Ordaz. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas. Ah, qué casualidad. Disparamos desde arriba los estudiantes. Pero resulta que los muertos son 58 universitarios, politécnicos, normalistas y 2 militares. Bonita batalla, ¿no? O sea, nosotros disparamos contra los propios estudiantes. Eso decían, y con eso metieron a la cárcel a los compañeros. Los acusaron de hasta 22 delitos. Era tan absurdo que tuvieron que sacarlos. Aunque no lo ha reconocido nunca el gobierno mexicano ni el ejército mexicano, está más que documentada la existencia de un cuerpo militar especial, de nombre clave Batallón Olimpia, que en la operación Galeana de Tlatelolco se identificaba con un guante o un pañuelo blanco, y que una vez que inició la acción de guerra actuaron en coordinación con el ejército mexicano. Este cuerpo militar o el propio ejército mexicano apostaron francotiradores en el techo de la iglesia y en azoteas o zonas altas, en los edificios alrededor de la plaza. El gobierno inventó que en Tlatelolco el ejército fue recibido a tiros y que por eso respondió. Hay un documento que ahí tengo en uno de los libros que publiqué, del jefe del Servicio Forense Mexicano, Servicio Médico Forense se llama, ¿no? Al que el procurador de esa época le pide que rinda un informe de los cuerpos que hay ahí. De 24 cuerpos, 18 tienen heridas de trayectoria horizontal. La operación requería el inicio de fuego cruzado. El mito de que los francotiradores dispararon hacia abajo, esa es una gran mentira. Y en eso se sustentó el gobierno para decir, fuimos víctimas de una agresión, y entonces el ejército respondió. El gobierno hasta la fecha no ha reconocido que fueron ellos, el ejército, el que nos disparó y mató, ¿no? El uso del ejército para acciones represivas bien coordinadas o asesinatos políticos tenían innumerables antecedentes históricos, incluso inmediatos al 68. Que la acción militar del 2 de octubre es una estrategia de gobierno,
Una operación política con fines de control social, que fue eficaz para el gobierno. Muchas de los dirigentes del 68, como lo han dicho ellos mismos, creían que era imposible que el ejército actuara, porque tenían una teoría tonta, que el ejército mexicano era pueblo uniformado. Al final de esta revisión histórica podemos afirmar que el papel del Instituto Politécnico Nacional fue fundamental en 1968 y que ha sido marginado de la narrativa oficial, porque a diferencia de la UNAM, sobre el Politécnico, el gobierno sí puede ejercer un control absoluto por su falta de autonomía, pero que a la luz de la historia y del derecho no puede ser calificado más que como un genocidio. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. O sea, hay un antes y un después del 68, evidentemente, que explica para bien y para mal el sistema político actual. Yo participé después del 68, apenas hace unos años, en una fiscalía para enjuiciar al gobierno y en particular a Echeverría. Conseguimos que la Suprema Corte determinara que lo que hubo en México fue un genocidio y que el autor de ese genocidio, vivo, era Luis Echeverría. Logramos meterlo en prisión domiciliaria casi 3 años, pero Echeverría fue el único presidente del continente juzgado por genocidio, no porque se robó una lana o por criminal, por haber cometido un crimen de Estado que es el genocidio contra los estudiantes en el 68. A 50 años de 1968, fue un movimiento que en su momento pareció derrotado, pareció desbandado, quedó la sensación de que el castigo había sido suficiente y que hasta allí, pero en realidad, como bien lo sabemos ahora y por eso seguimos recordándolo, es porque en realidad triunfaron. Ellos no se habían dado cuenta y todavía no era claro, pero el movimiento del 68 es un movimiento que triunfa precisamente porque logra impactar en el país. Pues fue una llamada político-social extraordinaria, emanada de una cultura nacional que ya había empezado un proceso muy importante de cambio, de cuestionamiento de lo establecido, de los cánones reconocidos e implantados. Todas estas actitudes de horizontalidad, de participación, de movilización, que ahora vemos muy frecuentemente en esta sociedad, no existían. Yo diría, es lo más importante justamente de ese movimiento. El 68 repercutió en la cultura, repercutió en la educación, en la relación del hombre y la mujer, en el machismo. Empezaron a cambiar muchas cosas con el movimiento 68. El movimiento se vuelve, sin embargo, un movimiento político de masas juveniles, estudiantiles. Qué paradoja, ¿no? Estas masas encarnaban para los gobernantes el éxito de su modelo de desarrollo, ¿no? Suponiéndose conceder que todo se debía al desarrollo logrado por la Revolución Mexicana, entonces no supieron tratar ese fruto de sus esfuerzos, ¿no? Al contrario, lo malograron, lo trataron mal, lo reprimieron, ¿no? El régimen va a tener que empezar a ceder y va a tener que llevar, ya pasó el 68, las reformas electorales, abrirse un poquito, porque ya no se podía mantener en el estado original. Abre una posibilidad de democratización que consiste en la participación de la gente, no en los partidos o en las elecciones. O sea, de verdad, últimamente nos hemos acostumbrado a que la democracia es ir a votar el día de las elecciones. Y creo que eso no es cierto. El movimiento del 68 se ha repetido mucho que influyó en la vida política del país. Sí hubo algunos cambios, sí hubo algunas reformas. El Partido Comunista dejó de ser ilegal, se le dio las diputaciones plurinominales a los partidos de izquierda y bla, bla. Pero sigue habiendo fraudes. El 98 fraude, el 2006 fraude. Entonces, ese no es un legado del 68, está pendiente. El movimiento estudiantil lo que logró fue poner al desnudo la naturaleza dura, brutal, en su aspecto más brutal del autoritarismo, de que no es un sistema democrático. Y eso ya no se lo pudo quitar el sistema. Y sin embargo, trataron a esas masas pues de la peor manera, ¿no? Lo que quiere decir que no entendían bien a bien lo que habían producido. A pesar de las reformas,
a pesar de todo lo que se ha dicho. En lo político, el país siguió en el porfiriato. Prácticamente toda la libertad que tenemos ahorita, la tolerancia, las grandes ideas de cambio, pues son de esa generación. Ahí sí no se puede cuestionar que ese es el legado de ellos. Pero si lo vemos en el largo plazo, es un movimiento que realmente por más que se use el término de parteaguas, es lo que entendemos por un parteaguas. O sea, hay un antes y un después del 68, evidentemente. Aquí la injusticia es que quien hizo el movimiento, a los que sacrificaron, bueno, los muertos no pueden, los que están en la cárcel no van a recoger la cosecha, van a ser otros. Miguel Eduardo Valle, el búho, que fue dirigente del 68 de Economía, hizo un discurso donde decía, con este movimiento, dijo, hemos aprendido que nos podemos quitar las cadenas. Hemos aprendido que aunque nos disparen, que aunque nos maten, vamos a defender el derecho a la libertad. Y lo resumía en una frase extraordinaria. Dijo, porque la libertad no se olvida. A 50 años de 1968, la sangre de los muchachos aún no se borra. El olor a pólvora permanece en Ciudad Universitaria, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Normal de Maestros, en las preparatorias, en las vocacionales y en la Plaza de las Tres Culturas. Sí me pregunto qué hicimos mal para estar tan peor. O sea, si bien hubo ciertas reivindicaciones, ahora hay libertad de prensa, hay más partidos, que era una demanda también, ¿no? Que hubiera más partidos, el fin del partido único de Estado. ¿Por qué seguimos todavía exigiendo justicia para todos los caídos en Tlatelolco? ¿Por qué seguimos exigiendo justicia para todos los de el Jueves de Corpus? ¿Por qué sigue habiendo desapariciones de Ayotzinapa, etcétera? Hacemos el recuento, ¿no?, de todo el proceso y decimos que yo me lo pregunto, ¿qué hicimos mal?